No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando. El año de gracia de 1654. Lunes 23 de noviembre, día de San Clemente, Papa y Mártir y otros en el martirologio. Víspera de San Crisógono, mártir y otros. Desde aproximadamente las 10:30 de la noche hasta alrededor de las 2:30 de la noche. Fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certidumbre, certidumbre, conciencia, alegría, paz. Dios de Jesucristo, Deum meum et Deum vestrum. Tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todo, excepto Dios. No se le encuentra más que por las vías enseñadas en el Evangelio. Grandeza del alma humana. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, alegría, alegría. Lágrimas de alegría. Me he separado del mundo. De reliquerum me fontem aquae vive. Dios mío, ¿me abandonarás? Que yo no esté separado de él eternamente. Esta es la vida eterna, que te reconozcan único verdadero Dios y aquel que tú has enviado, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Me he separado de él, he huido de él, he renunciado a él, le he crucificado. Que jamás sea separado de él. Solo se conserva por las vías enseñadas en el Evangelio. Renunciación total y dulce, etc. Sumisión total a Jesucristo y a mi director. Eternamente gozoso por un día de sufrimiento en la tierra. Non obliviscar sermones tuos. Amén. Pues con estas palabras del memorial de Blaise Pascal introducimos este episodio de la Conjura de los Tibios, que no solamente hablará de Pascal, digamos así, en lo general, sino a partir de una carta apostólica que sorpresivamente el Papa Francisco nos ha regalado a propósito del 4º centenario del nacimiento de este enorme pensador, porque creo que decirle filósofo, teólogo, científico quizás sea injusto, de este sabio que es Pascal. Entonces hoy nos acompañan, pues como siempre, Marta y el Padre Salvador, un invitado que, pues como podrán ver en la descripción del episodio, es Bruno. Pues buenas noches a todos. Hola, yo como siempre estoy bien feliz de estar aquí, especialmente porque Pascal es de mis personas favoritas que ha existido en este planeta. Me siento, la verdad es que muy identificado con él desde mi primer encuentro con Dios. Yo la verdad es un personaje que no conozco tanto. Híjole, o sea, cuando estuve leyendo la carta apostólica, iba leyendo cosas que yo decía, ay, no sabía esto, ay, no sabía esto, ay, no sabía esto, ¿no? Entonces fue como muy enriquecedor leer la carta apostólica. Y bueno, aparte de que el triángulo de Pascal me dio muchos dolores de cabeza en la escuela, porque las matemáticas y yo no somos amigos, entonces, pues así como que no lo considero, contrario a Bruno, como que no era alguien con quien me sintiera en lo absoluto identificada hasta que leí el memorial y realmente, pues no diría que me siento identificada más que con esa parte, ¿no? Con ese escrito particular. Siempre que lo leo como que me da risa, que me suena a lo que he experimentado en alguna ocasión o en algunas ocasiones en retiros un poco más hacia lo carismático, ¿no? En retiros de sanación, en experiencias durante la alabanza y así, ¿no? Se me hace muy curioso que son como este tipo de experiencias que pues para muchos son como muy modernistas y que la manera en que describe Pascal su encuentro fuerte con Cristo es muy similar a lo que se vive o a lo que lo que he experimentado y lo que he escuchado describir pues en la renovación carismática o en otros movimientos carismáticos, ¿no? Y tiene muchísima lógica lo que dices, Marta, porque efectivamente el escrito con el que José Miguel inició este capítulo, pues es la experiencia mística de una persona que
que recibe en ese momento una gracia muy particular del Señor para experimentarlo en su vida. Y esta es la clave de lectura de la figura de Pascal. No se va a entender Pascal sin tener la lupa, la lente de la experiencia de la Noche de Fuego, como se le conoce a este evento del 23 de noviembre de 1654. Cambia totalmente su vida. No es una conversión estilo San Pablo, sí habría que puntualizar, es decir, Pascal creció, se formó en una familia católica, pero sí es el momento de encuentro personal con Dios. Y es tan fuerte para él que al plasmarlo después en el papel, lo cose a la solapa de su traje y pues nadie sabe de esto hasta que fallece y encuentran este documento cosido a la solapa de su traje. Y a partir de esta clave de lectura es como podemos comprender mejor eh, quién es Blaise Pascal. Bueno, yo aquí agrego que, pues, tanto para Bruno como para el Padre Salvador, para mí, pues es una persona cercana, y aquí hay que mencionar que el Padre Salvador le ha dedicado 2 tesis a Pascal. Entonces, pues, digamos, estamos hablando también con personas que verdaderamente han profundizado en el estudio de este pensador, que bueno, quizás por ahí podríamos comenzar, quizás revisando aspectos biográficos de su vida. Yo empiezo dando uno, el más obvio, que Pascal nació el 19 de junio de 1623. Es decir, el lunes 19 de junio se han cumplido 400 años de su nacimiento, y por eso pues, el Papa Francisco nos ha regalado esta carta apostólica, Sublimitas et Miseria Hominis, grandeza y miseria del hombre, que pues va a conmemorar a este gran pensador. Aquí hay un tema inaudito, o sea, no es común que dentro del magisterio ordinario de la Iglesia se dediquen cartas apostólicas a partir de filósofos o de pensadores, y menos si no son doctores o padres de la Iglesia o ni siquiera santos, ¿no? O sea, yo no recuerdo, por ejemplo, alguna carta apostólica a propósito de Santa Edith Stein, no sé, de mi amadísimo y querido Antonio Rosmini, beato. Entonces es algo inaudito, y que creo que tiene un valor muy importante en la valoración de Pascal para pues, la vivencia de Cristo. Entonces, no sé, Bruno, Padre Salvador, ¿qué aspectos cabría resaltar de la biografía de Pascal? Pues, para empezar, que era yo creo que es de los pensadores científicos más importantes que han existido. Tiene hasta una unidad de medida, basada en su nombre, y sí, él puso todos los fundamentos de cómo nosotros hasta ahorita entendemos la presión. Marta ya había mencionado lo del triángulo de Pascal, entonces tuvo bastantes acercamientos a la matemática, a la geometría. Construyó una de las primeras computadoras, de hecho sí, hizo muchísimos aportes a la teoría de calculadoras mecánicas y a una teoría que recientemente usamos mucho en la teoría cuántica, en la teoría de la probabilidad. Entonces, pero yo creo que es importante recalcar que y porque creo que nos gusta mucho hacer eso como católicos, encontramos a figuras que encontraron cosas científicas importantes y descubrimos que eran católicos, y pensamos, esta persona inteligente es católica por lo que encontró a Dios o digamos que descubrió a Dios por medio de su inteligencia o de sus estudios científicos. Y no, Pascal es un científico que tuvo un encuentro personal con Dios. No es un científico que llegó a Dios por sus estudios científicos. Yo creo que eso es muy importante de recalcar, porque es algo que tienen en común, de hecho, todos los
físicos científicos que recalcan que es mucho más importante el encuentro personal con Dios que cualquier intelectualización de su fe. Justo hace un par de meses, con mis alumnos estuvimos haciendo debates sobre las 3 principales objeciones modernas contra la fe, ¿no? Y entonces yo a ellos, obviamente, como no quería que ellos leyeran argumentos que apoyaran estas objeciones contra la fe, yo exponía el argumento de la objeción contra la fe y ellos tenían que presentar el argumento contrario, ¿no? Y una de las 3 principales objeciones era creer es irracional, ¿no? O sea, la fe es necesariamente irracional. Y entonces, claro, cuando yo les decía dónde podían buscar argumentos y qué tenían que buscar y tal, ¿no? Había una página de internet donde decía así como los 100 científicos más importantes que además son cristianos que no conocías, no sé qué. Entonces les mandé ese link y todo. Y justo se me hace muy interesante porque ellos mismos, decían esto que tú dices, ¿no? Pues es que seguramente después de hacer sus investigaciones, entonces decían como, bueno, pero es que esto no es suficiente para explicar el mundo y entonces por eso, pues también llegaban a la fe, ¿no? Y justo el punto es que no es así necesariamente, ¿no? O sea, puede haber un científico que siempre fue católico, o que siempre tuvo una relación con Dios, no se encontró con Dios por sus investigaciones científicas, ¿no? O a lo mejor algunos sí, pero no basta eso, ¿no? Necesita también, o sea, necesariamente tiene que haber el momento del encuentro que va más allá de un salto de fe, sino que también, o sea, tiene que ser un encuentro verdadero y real, ¿no? O sea, que realmente, que sí nos lleva que lleva al amor, ¿no? Porque pues sí, necesitamos las 3, fe, esperanza y amor. Pero si nada más nos quedamos en el salto de fe, pues nos quedamos muy pobremente, o sea, se vuelve digamos, una religiosidad muy básica, ¿no? Si nada más creemos sin amar, si nada más creemos sin esperar, pues ¿qué estamos haciendo en realidad, no? Pascal fue un niño genio. La historia de su familia es muy curiosa. Como bien dijiste, José Miguel, él nació en 1624, cuando su papá, además de ser también él un gran estudioso de las matemáticas y un científico, fungía como diputado de su región, Auvernia, no sé exactamente cómo se pronuncie, perdón si me escucha alguien de habla francesa, pero en el año 1626, cuando Pascal apenas tenía 3 años, falleció su mamá. Entonces, Etienne, su papá, se quedó a cargo de la educación de Blaise y de sus hermanas Gilberte y Jacqueline. Y pues su papá, como les digo, él mismo era científico, era una persona muy culta y decidió que él sería quien educara a Blaise. Blaise, de hecho, pues mostró una genialidad desde que nació. Hay gente que compara su genialidad con la de Mozart, por ejemplo, o con la de Edison, porque Pascal nunca visitó una escuela. Él es producto del homeschooling y además era bastante autodidacta desde niño. Su papá prohibió las matemáticas cuando era chiquito, porque él decía que las matemáticas producen tal satisfacción intelectual que si empezaba de niño con las matemáticas no iba a estudiar después humanidades. Entonces, en la casa le había puesto una regla de que iba a estudiar matemáticas hasta que terminara de estudiar muy bien gramática, redacción, también griego y latín, y conocer las lenguas español e italiano. Entonces, aquí sembró una semilla muy importante, no solo en el sentido de la cultura, no solamente lo hizo una persona culta desde niño, sino que, por ejemplo, para explicarle el latín, utilizó, y se sabe porque se encontró que en la casa de los Pascal tenía las obras completas de San Agustín. Entonces,
utilizaba seguramente los sermones, la obra sobre el Ángel de San Juan o las confesiones para explicarle el latín. Para el griego, además de utilizar filósofos antiguos y muy importantes, utilizó también obras de padres de la iglesia. Entonces, Etienne se daba cuenta de que su hijo avanzaba muy rápido, muy rápido en el aprendizaje de las humanidades. Pero hay un hecho muy curioso que relata su hermana Gilberte. Dice que al Etienne haberle prohibido a su hijo las matemáticas, de alguna manera le picó, le incentivó al niño para en sus ratos libres, como en plan travesura, empezar a jugar pues con los números, con las cónicas, con los círculos, con los compases, con las cosas que tenía su papá, con los, digamos, herramientas de matemáticas que tenía su papá. Y un día lo descubrió Etienne Ablés haciendo dibujos en el suelo y había alcanzado la proposición número 32 del libro de los elementos de Euclides, que es una proposición acerca de la expansión de los lados de un triángulo, ¿verdad? Y bueno, desde ahí mostraba su genialidad de este niño chiquito que de travesuras trataba de aprender matemáticas. Oye, yo creo que a mí me faltó que me prohibieran las matemáticas para que me gustaran o para que me girara más la piedra en esa inteligencia en particular, porque ahorita que decías es que encontraba tal satisfacción intelectual en las matemáticas, o sea, no me identifico, pero justo por eso se me hace todavía más como fascinante, ¿eh? Como que eso, o sea, la capacidad pedagógica del propio papá de conocer también a su hijo, ¿no? Y saber como por dónde tenía que orientarlo y ver y ser, o sea, tener esa delicadeza, ¿no? Para orientar a alguien que sea un genio, ¿no? O sea, qué difícil para un papá educar a un genio, ¿no? Bueno, pero cuentan sobre esto de las baldosas, que inclusive Pascal ni siquiera se sabía los nombres de las figuras. Entonces, dicen que al círculo le decía redondel y a las líneas barras. O sea, que él no conocía el lenguaje de la geometría, de los matemáticos de su tiempo. Y también se cuenta, bueno, eso se sabe por la biografía de Gilbert, que Pascal, como a eso de los 10 años, una cosa así, escribió un tratado sobre los sonidos. O sea, que ese tratado está desaparecido, pero al parecer él tenía una teoría de cómo ir cuantificando o las diferentes vibraciones del sonido. Y como ustedes pues, también, que fue aquí, yo sé que es Bruno y el padre Salvador lo saben bien, Etienne Pascal tuvo otro gran mérito, que puso al joven Blaise en contacto con digamos, la agencia de contactos intelectuales, filosóficos y matemáticos más importantes de su tiempo, que es ni más ni menos que el celebérrimo y hoy poco valorado Marat Mersenne, que era el principal interlocutor de ni más ni menos que de René Descartes. Entonces, imagínense estar en las tertulias de los Pascal, teniendo de invitados a Marat Mersenne, y cuentan que en alguna ocasión el propio Descartes llegó a asistir a esas tertulias y quedó fascinado por el joven Blaise, y desde ahí empezó como uno de las grandes disputas de la historia del pensamiento humano. Siempre se ha querido contraponer, pues por inquietudes similares, porque ambos fueron niños genios y enormes matemáticos, a Pascal y a Descartes, que cabe decir que también Descartes tuvo una noche importante, solamente que en vez de un 23 de noviembre fue un 19 de noviembre, pero hay muchos paralelismos entre estos dos personajes importantes. Y bueno, creo que la primera gran obra importante de Pascal es sin duda su ensayo sobre las cónicas, que a ver, hay que contextualizar también un poco. El tema de las cónicas era algo así como un gran misterio geométrico hasta el momento en el que Pascal propone
su explicación. Descartes había intentado explicar el tema de las cónicas, no lo consigue. Mersenne tampoco lo consigue. Huygens, que era otro de los interlocutores de Descartes, también no lo consigue. Estamos hablando de nombres muy importantes en las matemáticas y Pascal propone este ensayo sobre las cónicas que revoluciona completamente el tema de la comprensión geométrica de las mismas, y esto va a ser un antecedente súper importante para la posterior formulación del cálculo diferencial infinitesimal, que yo siempre he pensado que es una pena que no lo llamemos como el buen Leibniz lo nombró originalmente, que yo creo que es mucho más didáctico el nombre que escribió Leibniz, cálculo de cantidades evanescentes. No sé si a mi profesor de cálculo me hubiera explicado que el cálculo era el cálculo de cantidades evanescentes, quizás me hubiera sido más sencillo. Pero bueno, ese tema de las cónicas es un antecedente importantísimo para el desarrollo de las matemáticas, digamos, modernas. Cuentan que Descartes tuvo acceso a este ensayo sobre las cónicas y que él no podía creer que un joven, tan joven, o sea, este ensayo se publicó en 1638, entonces pues, hagan cuentas cuántos años tenía Pascal, si nació en 1600. Tenía 12. Tenía 12, 13 años. Uh-huh. Y escribe este ensayo que pues deja fascinados a toda la élite de matemáticos franceses, y pues a muy temprana edad ya estaba consagrado, digamos, como uno de los matemáticos más importantes de su tiempo. Te faltó por ahí mencionar, José Miguel, y tengo que reivindicar al gremio, que Marin Mersenne era sacerdote. Sí, un sacerdote mínimo. Ajá. Y él pues promovió toda una red de contactos de científicos y filósofos, entre los que estaban efectivamente Descartes, estaba Fermat, estaba Galileo Galilei, Gassendi, incluso Thomas Hobbes, y pues su labor era ponerlos en contacto, sobre todo a través de cartas y de compartir escritos, pero también organizaba tertulias donde pues se juntaban estos señorones del pensamiento a compartir sus teorías. Y eso es bien importante, o sea, ahí el tema de Mersenne yo creo que es fundamental para entender temas de la cultura, de la filosofía, como por ejemplo las famosas objeciones a las meditaciones metafísicas de Descartes, donde hay otro nombre que nos relaciona directamente con Pascal, que es Antoine Arnaud, y el tema de Port-Royal y el jansenismo que ahorita mencionaremos. Pero bueno, hay que pensar que este era, digamos, el centro del pensamiento filosófico, científico y matemático del siglo XVII. O sea, no sé, o sea, ¿cómo podemos dimensionar de pronto una red de autores que pasan por Mersenne, que los conecta, digámoslo, con nuestro lenguaje moderno y que empieza a crear sociedades de conocimiento que después van a fructificar de formas muy interesantes y que, por ejemplo, si uno lee la correspondencia de Mersenne con Descartes, nos damos cuenta de que el tema principal no son las matemáticas ni es la ciencia, es la teología. Y la relación que hay entre ciencia, teología, y eso explica por qué, por ejemplo, Descartes, siendo un enorme matemático, se ve la necesidad de fundamentar racionalmente su ciencia natural, que es lo que encontramos en las meditaciones metafísicas, que vamos a ver cómo Pascal de alguna manera se resiste a estas formulaciones, digamos, racionalistas, que yo creo que no es la intención de Descartes. Bueno, yo aquí me confieso un poco. Mi tesis de licenciatura fue sobre Descartes y creo que todavía en mí abunda y un virulillo cartesiano que me muestra este tema, o sea, el tema de la contemplación, que yo creo que es una categoría común para toda esta generación, que es, voy a decirlo en categorías de Galileo, ver las huellas del autor en la obra y ver cómo estas relaciones racionales, matemáticas, sobre todo que se encuentran en la geometría, pues son reflejo de este orden perfecto que un ser primero imprime en su creación. Pero que este es el tema, yo creo que importante, porque
aquí va a surgir el deísmo, ¿no? O sea, el Dios que crea, que después de dejar una perfección, abandona y nos deja a nuestra suerte, ¿no? El Dios, El Dios relojero, ¿no? Dios relojero, como le van a llamar después, ¿no? Y que va a encontrar, me parece, su culminación absoluta en el panteísmo de Spinoza, ¿no? Que es, yo creo, la radicalización del deísmo, del llamado Dios de los filósofos, que es esta categoría importantísima que Pascal menciona con el memorial. Sí, yo creo que yo, por ejemplo, esto lo quería decir desde hace un ratito, que yo sí entiendo perfectamente en la satisfacción intelectual que llevan las matemáticas, porque es verdad. O sea, el ejercicio o la conclusión a la que llegas es universalmente verdad. Y eso te da una satisfacción y cierta belleza que tal vez no es la misma belleza que tú puedes ver estéticamente o con los sentidos, pero es un tipo de belleza muy satisfactorio porque es verdad. Y yo creo que ese tipo de búsqueda de esa verdad bella es, creo que lo que llevó a todos estos pensadores, no solo a pues a la búsqueda de la verdad en la ciencia, en la física, sino también pues en la mística, en la teología. Aunque yo quiero tener como una aclaración, se deben de mantener separadas. Son paralelas, pero se deben de mantener separadas. Yo como físico, lo que veo es que la física es muy parecido, al estudio de la física y las matemáticas es muy parecido, aunque veas cosas que son verdad, es muy parecido a la caverna de Platón. Porque tú solo puedes encontrar modelos que se pueden acercar a la realidad y la pueden predecir de cierta manera, pero no es de verdad la realidad, no te es suficiente. Ahí es cuando ese como que intento a buscar más verdad que te lleva pues a estas búsquedas de mística, de filosofía, de teología. Pero yo creo que solo es posible genuinamente encontrar, por decirlo así, los trazos del creador en la creación, si como Pascal tienes un encuentro personal con él. Y por eso yo decía que se deben de mantener separados. Por ejemplo, otra figura muy importante en la ciencia y en el catolicismo, Lemaitre, otra vez también llevo una disculpa a todos los que hablan francés, el que propuso el Big Bang, uno de sus contemporáneos, el Papa Pío XII, cuando cuando el Papa Pío XII dijo que esta nueva teoría era una confirmación científica o una prueba científica de la fe católica, Lemaitre, de hecho, se negó a afirmarlo y hasta lo contradijo al Papa en ese caso. Y lo que dijo fue que deja, por decirlo así, al materialista libre de negar cualquier ser trascendental y para el creyente remueve cualquier intento a reducir a Dios. Y dice que era consonante con Isaías hablando del Dios escondido incluso en el principio del universo. Yo creo que es una característica muy importante del Dios cristiano, la humildad de estar escondido y esa sutileza con la que nos ama, que se ve incluso, por ejemplo, hasta en los libros de Tolkien, o en las historias de Tolkien, donde Dios es el protagonista, pero de una forma tan sutil o escondida que si no lo estás buscando no lo ves. O hasta parece pues ausente, como si fuera el Dios relojero. Y una de las categorías o de los nombres con los que se refería Pascal a Dios justamente en los pensamientos aparece
como Dios escondido, cuando él le llama Vere tu es Deus absconditus en uno de sus pensamientos. Y es muy interesante lo que dices porque ciertamente está esta búsqueda y se ha querido hacer como las matemáticas como un lenguaje divino. Muchas veces el mismo Stephen Hawking lo dijo en su etapa menos atea al principio, ¿no? Hizo a veces este tipo de frases como Dios creó las matemáticas y este tipo de cosas. Pero es cierto, las matemáticas son una abstracción de la forma, no tienen el contenido a nivel metafísico. Entonces, cuando tú dices 1 más 1 = 2, no estás diciendo nada en la realidad, ¿no? Esta es una abstracción. Pero luego esa es la parte bella, como tú bien lo dijiste. Yo quiero hacer una confesión, espero que no me tachen de ñoño, pero la verdad es que de chico, uno de mis libros favoritos que más disfrutaba era el libro de Baldor, de álgebra. Me encantaba agarrar el libro de Baldor en las tardes y ponerme a resolver los problemas de álgebra. Lo disfrutaba, porque después de batallar, terminas con la ecuación y te aprendes todo lo de los binomios al cuadrado perfecto, los trinomios, todo, las ecuaciones simultáneas, ¿no? Y me encantaba. De hecho, por eso me hice informático. Yo me licencié en informática justamente por el placer hacia los números, hacia los programas, el hacer los diagramas de flujo, el hacer el pseudocódigo, luego el programarlo, y aprendí a programar en un lenguaje que justamente se llama Pascal. Y ahí es cuando conocí por primera vez a Pascal, este lenguaje que es parecido al C++, con estos lenguajes todavía de código que no eran tan visuales, pero pues, que era apasionante meterse ahí y a descomponer la realidad en pseudocódigo, en pasos lógicos. Yo sí te voy a decir que qué ñoño. Y a todos también, porque a todos los vi haciendo su cara de que yo también, yo también. Nah, ¿qué les pasa? Oigan, no, pero a ver, genuinamente sí. O sea, sí, cuando mi pobre cerebro que no se le dan las matemáticas, cuando me sale ya una ecuación o así, llegaba a X fácilmente. Sí, sí se siente padre. La verdad es que no puedo decir que no, esa sensación de eureka. De hecho, hasta la uso para explicarle a mis alumnos la visión beatífica, ¿no? O sea, les digo que es como, o sea, que va a ser como eso, pero por 1000, ¿no? Así de, vas a poder entender algo que no entendías, ¿no? Y pero es justo de esto que estábamos hablando, de esto que han estado comentando, hay una parte que me gustó mucho y que hasta la subrayé aquí de la carta apostólica, que dice, porque si nuestro Dios es un Dios escondido, es porque Él ha querido ocultarse, de modo que nuestra razón, iluminada por la gracia, nunca habrá terminado de descubrirlo. Es pues por la iluminación de la gracia que podemos conocerlo, pero la libertad del hombre debe abrirse y una vez más Jesús nos consuela. No me buscarías si no me hubieras encontrado. Y creo que es justo lo que decías, Bruno, de lo de la caverna de Platón, ¿no? O sea, nuestra razón iluminada por la gracia nunca habrá terminado de descubrirlo, ¿no? Por más que, o sea, y esto que decías también, ¿no? O sea, a ver, pues podríamos decir, sí, pues es que con el Big Bang ya conocimos y descubrimos perfectamente a Dios. Pues no, ni con las matemáticas, ni con la física, ni con la teología, ni con nada, ¿no? Solamente es la experiencia de Dios y ni siquiera así la vemos completamente, ¿no? Justo en este tema que vimos con mis alumnos sobre la fe y tal, después de lo de las objeciones, veíamos las dimensiones de la fe y decía, una de las dimensiones de la fe que aparecía era la fe es un preámbulo de la vida eterna y la fe es un preámbulo de la visión beatífica, ¿no? Y entonces, primero, bueno, había que explicar la visión beatífica para que pudieran entender cómo que era un preámbulo, ¿no? Pero o sea, a ver, nosotros creemos y conocemos y estudiamos y a través de las ciencias duras y las ciencias, por así decirlo, suaves y las humanidades y todo, y vamos conociendo, pero no conocemos perfectamente, ¿no? Y no conoceremos perfectamente hasta que por gracia de Dios, lleguemos al cielo y podamos realmente conocer y comprender, ¿no? Pero
porque es este Dios escondido que por amor y por humildad se nos va demostrando poquito a poquito y no completamente así de... Yo les decía a mis alumnos de antes, a los de este año no se los dije nunca, pero que si tuviéramos un Dios que pudiéramos entender con nuestro pequeño cerebro, pues qué pequeñito sería Dios, ¿no? Justo yo creo que ese es un tema importantísimo para entrar a Pascal. Precisamente el primer número de los pensamientos habla del espíritu de fineza y el espíritu de geometría, que no es que o eres de fineza o eres de geometría. Es que Pascal cree que la verdadera sabiduría es aquella que logra ligar la precisión del geómetra y la visión de contemplación que tiene el geómetra con la profundidad de contemplación formal en la realidad del filósofo. Y ese tendrá que ser el arquetipo del sabio y de una sabiduría no desvinculada. Y yo creo, como filósofo, que tiene ya no lo hago tanto, pero antes de entrar a filosofía tuve cierta afición por las matemáticas. Mi papá es profesor de matemáticas y de física. Entonces, pues siempre tuve eso de manera muy, muy directa en mi casa. Me hizo ver que es muy importante esta precisión en la contemplación. Por ejemplo, a mí uno de los argumentos que más me generan esta experiencia intelectual, que creo que es justamente la experiencia que tienes cuando llegas a una demostración geométrica, lógica, o sea, fue uno de los argumentos de Descartes en las meditaciones metafísicas cuando dice, esté dormido o esté despierto en cualquier realidad, un cuadrado tiene 4 lados. O sea, eso es imposible de relativizar, ¿no? Entonces, si bien estoy de acuerdo con lo que comenta el Padre Salvador de que las matemáticas son en la forma, en la lógica, la noción de cantidad es real. Y cuando nos damos cuenta que una realidad entre forma y cantidad, nos damos cuenta que de manera limitada podemos cuantificar la materia, surge la pregunta de, bueno, ¿y de dónde me viene la posibilidad de cuantificar la materia y de dónde viene la materia? Que esa es la frontera, creo yo, que trasciende a la física y es cuando empezamos a hacer filosofía. Y eso es, en último término, creo yo, la propedéutica, el preámbulo a la pregunta compleja de la teología, cuando ya está, digamos, abierta a esta posibilidad del encuentro. En teología, como saben ustedes, normalmente se suelen ver 2 grandes ramas, ¿no? Tenemos la teología natural o la llamada teología filosófica, que intenta llegar a estos argumentos de causas necesarias a partir de múltiples vías. Aquí no hay que, digamos, profundizar. Y por otro lado está la teología revelada. Yo creo que una teología revelada que no pase por los preámbulos de la teología natural es una teología incompleta. Y justo creo que ese es el sello de nuestra teología católica, que ese es uno de los grandes temas de Pascal, que el Padre Salvador me lo ha contado, por esto muchos le dijeron que no estudiara Pascal, porque lo reducen a esta visión de que el corazón tiene razones que la razón no comprende, ¿no? Y aquí me parece que es fundamental comprender justo lo que citaba Marta. La razón es gracia, en último término. Dios nos ha querido racionales y Dios ha infundado en nuestro espíritu este don que nos diferencia de las bestias, pero que nuestra razón es limitada en comparación con las criaturas espirituales. Pero este espíritu es también parte de su imagen y semejanza. Yo creo que lo que sucede con Pascal es que él trasciende, digamos, la experiencia intelectual, la contemplación a nivel de las ideas, la experiencia filosófica, si quieren, con el encuentro personal con Cristo. Y volvemos al citadísimo número 1 de Deus Caritas Est. Ningún cristiano se vuelve cristiano porque quede convencido por la teología natural, ni por la precisión de nuestros argumentos éticos, sino porque nos encontramos con una persona. Que ojo, aquí también hay que hacer una precisión teológica del tema revelado, ¿no? La teología revelada
como lo comprendemos los católicos, no revela un libro, o no es a partir de un libro. El Evangelio no es el libro, el Evangelio es Cristo. La teología revelada revela una persona, y no es el encuentro con Cristo en la Escritura, es el encuentro con Cristo en carne y hueso, digámoslo así, ¿no? Que creo que esa es una diferencia fundamental, por ejemplo, en nuestra comprensión de la Escritura en comparación con las visiones luteranas, que creo que aquí es importante también marcar esta distinción entre Pascal y un luterano. El luterano de suyo desprecia la razón. Diría que el corazón tiene razones y nuestra naturaleza está herida de muerte, y entonces no podemos hacer nada al respecto. La razón no sirve para nada. Para Pascal, a mí se me figura, haciendo una analogía con los últimos números del Tractatus de Wittgenstein, lo que hace es sube por la escalera de la razón, y una vez que se encuentra con Cristo, como diría Wittgenstein, tira la escalera. Entonces, Pascal no es un fideísta. Y esto es algo importantísimo para reivindicarlo, creo yo. Sí, y es más, hasta yo por eso me identifico tanto con Pascal, porque, pues claro, siempre, entre mis círculos de amigos era visto pues como el inteligente, el físico. Entonces, cuando les intentaba explicar, por qué creo en Dios, como se me dificultaba hablar de mi encuentro personal con él sin llegar a ser hasta fantástico, lo intelectualizaba y no era suficiente. Y definitivamente no era suficiente. Por más que intelectualizaba mi, mis razones para ser católico, nunca eran suficientes. Incluso aunque yo abrazara completamente la realidad, que de hecho es lo más racional y lo que puedo hacer con más amor como católico. Y es más, hasta la máxima que de hecho se ha hecho tan presente en el pontificado de Francisco, de que las realidades son superiores a las ideas. Claro, las realidades son superiores a las ideas y la racionalidad es importante, pero no es suficiente, porque cuando llega el encuentro con Cristo no lo puedes explicar, no puedes explicar todo y está bien. En los Pues, fenómenos místicos, pues Dios es el que obra en la persona, en la persona que está dispuesta a través de su espiritualidad para recibir ese don de la gracia, ¿no? Una de las cosas que creo que es una aportación muy bella de Pascal para su tiempo y para la espiritualidad, que quizá no se ha profundizado o que se ha dejado de lado por todo el tema que vamos a ver más adelante, el tema de Port Royal y del jansenismo, es que Pascal está hablando de un Dios en el memorial al que efectivamente está descubriendo por un don místico, pero que no lo está contemplando externamente. Ya dijeron, Bruno, que no es un Dios al que se llega por la razón, o sea, por las matemáticas. Ya dijo José Miguel que no es un Dios como en una experiencia pasiva fideísta, pero Pascal no ve un Dios fuera de él. Cuando lo define, cuando utiliza esta palabra que es fuego, es un Dios relación, porque el fuego tiene un combustible y un comburente. El fuego no es una cosa por sí misma. El fuego es una reacción, ¿no? Entonces, Pascal lo define así, cuando dice certeza, certeza, alegría, alegría, lágrimas de alegría. Entonces, nos está tratando, o más bien, él quería recordar, porque esto no lo difundió. Él transmite con el memorial que él está experimentando a Dios como si estuviera fuera y dentro, ¿no? O sea, no es un Dios que está viendo afuera, no se le revela como una imagen para conocerla, sino como algo que está experimentando. Y eso me parece muy notable para su descripción del fenómeno místico. También aquí creo que hay muchas lecturas
que hacen una analogía entre el fuego y el pasaje de la zarza ardiendo de Moisés en el Éxodo. Que a ver, esto aquí quizás jalando un poquito la madeja, si recordamos a Santo Tomás de Aquino, cuando lee este pasaje, Santo Tomás, si ustedes recuerdan este pasaje en la Escritura, es cuando en la Vulgata dice ego sum y sum, yo soy el que soy. Y para Santo Tomás, ese es el nombre más perfecto para hablar de Dios, el que es ser, lo que en hebreo significa Yahvé. Y quizás este fuego, en este sentido de la zarza ardiendo, es una analogía del ser, como aquello que es, como el acto de ser, que no es como todos los actos de seres, porque es un acto de ser no participado, sino del cual participamos. Que esa es otra categoría bellísima, por ejemplo, cuando Bruno nos dice de este principio de Evangelii Gaudium, de que la realidad es superior a las ideas, porque precisamente la realidad es acto de ser. La realidad es el ser como infinitivo. Y esto, por ejemplo, en las matemáticas o en la experiencia intelectual es algo bellísimo, ¿no? O sea, desde Parménides, cuando Parménides nos dice el ser es, el no ser no es, encontramos que uno de los trascendentales de la metafísica es la noción de uno. Entonces, a mí siempre me ha maravillado, o sea, vamos a ser súper ñoño, pero creo que uno de mis grandes descubrimientos en la primaria fue cuando me di cuenta que a partir de la adición de unos puedes justificar toda la aritmética, que es ser más 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 ser es. Que bueno, aquí dato filosófico ñoño, o sea, no fue hasta Russell refutando a Gottlob Frege, o sea, inicios del siglo XX con la Principia Matemática, que no hubo un fundamento lógico del principio de adición. O sea, porque ¿cómo le agrega ser al ser? Y creo que con Pascal es bellísimo en el memorial cuando habla de fuego y cuando habla de, a ver, sí, puedo tener esa experiencia del ser, pero no estará completa hasta que este ser no sea persona. Ay, Y perdón, yo Marta. pensándolo, Sí. no te preocupes, No. pensándolo en este sentido, ¿no? De lo que decías, que es el fuego, pues es una reacción, ¿no? Es combustión. Y me parece que es muy notorio que bíblicamente se nos habla muy constantemente de la imagen de Dios en el fuego, ¿no? Porque es un Dios personal que actúa, que obra en nosotros, ¿no? Que no es nada más ahí, como dices, no es como que a Pascal se le apareció así Dios entre nubes, no, o sea, lo experimentó, lo sintió, ardió en su corazón, ¿no? Y justo esta realidad es superior incluso a las ideas que podemos expresar con palabras, ¿no? O sea, si las ideas son superiores a las palabras y la realidad es superior a las ideas, pues por supuesto que a veces es difícil de expresar la realidad de la experiencia de Dios, ¿no? Y creo que aparte es, cuando hablamos de los trascendentales y cómo, o sea, y Dios es el único que tiene en su perfección todos estos trascendentales, pues nosotros como personas somos, o sea, podemos llegar a Dios, claro que podemos llegar a Dios, no, si no estaríamos aquí hablando de cosas sin ningún sentido, pero llegamos a la experiencia de Dios con una visión, velada, pero aparte en el que no, o sea, no se trata nuestra fe de solamente descifrar o cuantificar o estandarizar a Dios, ¿no? Sino que nuestra visión es más clara de Dios entre más nos relacionamos con Él, no entre más lo estudiamos, no entre más lo aprendemos, no entre más escribimos sobre Él, ¿no? Sino entre más lo vivimos y lo experimentamos y dejamos que se vuelva fuego en nosotros y que tenga esta reacción en nuestras vidas, ¿no? Es una... o sea, es curioso que incluso Pascal, siendo físico, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas, hable de su experiencia de Dios como fuego, ¿no? Y pues sí, nos habla mucho de la forma en la que también cada persona va
conceptualizando a Dios de formas imperfectas, creo yo. Y creo que algo que es bastante importante de ese encuentro, y como ya lo habían puesto, o sea que un Dios personal es un Dios relacional, y un Dios relacional es un encuentro con un Dios relacional te hace convertirte en una persona crecientemente relacional. Y creo que es algo que vemos como prueba ardiente de cualquier persona que tiene un encuentro personal con Dios, el amor que crecientemente tiene por los demás. Justo me gustó mucho que el Papa Francisco le puso mucho énfasis a que este enamorado de Cristo no solo salía a hablar de Cristo, pero también estaba muy enfocado en las obras de misericordia y en las bienaventuranzas, de que pues en uno de sus últimos años de vida, vivió muy poquitos años, vivió hasta los 39 años, decía, y si los médicos dicen verdad y Dios permite que salga de esta enfermedad, estoy resuelto a no tener más ocupaciones ni otro empleo del resto de mis días que el servicio de los pobres. Y yo creo que es algo que genuinamente tendría que venir de cualquier encuentro con Cristo. Creo que es algo que todos hemos tenido, que el encuentro con Cristo solo se concreta en cuanto a cuando te le encuentras con otra persona. Siempre hablo de esto, lo sé, pero me llama mucho la atención aquí porque el Papa Francisco le dio mucho énfasis en su carta. ¿Me entiendes? De que entonces, pues para completarlo, Pascal no fue una persona que por su intelectualidad llegó a alcanzar a Dios, sino que más bien es una persona intelectual que tuvo un encuentro con Cristo y con los demás. Sí, en vida colaboró, por ejemplo, hubo un problema de inundaciones en París y él colaboró a reducir esa situación utilizando justamente su principio de mecánica de fluidos. También ideó, y lo menciona el Papa Francisco, ideó digamos, la primer ruta de camiones de transporte público, obviamente eran carrozas, pero a un bajo costo. Él ideó la ruta por la que iba a pasar en Francia, el costo, por dónde iba a, a transitar estas carretas. Entonces sí, fue una persona preocupada por la sociedad y por los pobres. Al final de su vida, de hecho, eh, en su testamento lo había dividido en 4 partes. Había destinado 2/4 partes a hospitales, uno en París y otro en Clermont-Ferrand, donde él nació. Otra parte a su hermana Jacqueline y a un gran amigo que tuvo que le acompañó también muy, muy de cerca. Es interesante que mencionaras, Bruno, que él murió joven, él murió a los 39 años, porque yo siempre he pensado que la ciencia en la que destacó más Pascal fue en la ciencia de la cruz, en la ciencia del sufrimiento. Te decía que él perdió a su mamá muy, muy, muy pequeñito, tenía apenas 3 años. Se tuvo que educar solamente con su papá, pero desde pequeño tuvo una salud muy endeble, tuvo muchos problemas de salud. Se enfermaba con frecuencia, incluso algunos de sus experimentos tenía que irlos posponiendo. El experimento con el que rebatió la teoría del horror vacui, si recuerdan esta idea de que la naturaleza le teme al vacío, que prevalecía desde la antigüedad clásica de Grecia, desde Demócrito, desde Lucrecio. Pues lo tuvo que posponer varias veces porque tenía una salud muy frágil. En una de esas ocasiones en las que cayó en cama, de hecho lo visitó Descartes, ahora que estábamos hablando. Y en esa ocasión Pascal aprovechó para
para mostrarle su máquina aritmética lógica. Esta máquina hecha a base de engranes que es considerada la primer calculadora mecánica y por tanto digamos, la abuelita de nuestras computadoras, y que es uno de los puntos fuertes por los que Pascal se considera el padre de la informática. Esa y por todo el tema del cálculo infinitesimal. Pascal quedó muy impresionado que un joven de tan endeble salud tuviera un intelecto tan maravilloso, tan fuerte. Y después de esta experiencia que hemos venido platicando de fuego, de la Noche de Fuego, pues él se retira un poco a Port Royal, este monasterio donde había ingresado algunos años antes su hermana Jacqueline. No sé si quieren que toquemos ahora sí este tema pues tan nuclear, tan polémico también de la vida de Blaise Pascal, su contacto con los escritos de Jansenio, y su paso por Royal. No como monje, él nunca se recluyó, pero sí como un allegado a este monasterio. Uy, es que este es un tema de esos complicadísimos. Pero a ver, quizás para que nuestra audiencia conozca un poco del jansenismo. Jansenio es un teólogo, monje, creo que no estoy seguro si era agustino, creo que probablemente era agustino, no ahorita no me lo recuerdo, que escribe una obra que es el Agustinus, que es como muchos de sus contemporáneos, una lectura global de ciertas obras de San Agustín. Y como se decía, el adagio en este tiempo, pues hay que decir que San Agustín era semillero de herejías. Eso es como una de las palabras importantes de este periodo. O sea, pensemos, por ejemplo, que de lectura de San Agustín, así como Port Royal y el jansenismo, también nació el luteranismo. El Lutero, muchas de sus doctrinas en torno al libre arbitrio, las justifica a partir de lecturas de San Agustín. Por ejemplo, la Militia Christi de Erasmo de Rotterdam también está muy influenciada por San Agustín, o son lecturas de San Agustín. Bueno, aquí el tema, sin extenderme mucho, es qué tan manchada o qué tan herida está la naturaleza humana por el pecado original. Jansenio tiene una lectura muy radical al respecto y considera que nada sino la gracia operando de manera libre puede salvar al hombre. Entonces, por ejemplo, los jansenistas consideraban que las personas muy rara vez seremos dignas, por ejemplo, de recibir la Eucaristía, porque en el camino que tú haces de recibir la Eucaristía a tu lugar, seguramente ya pecaste. Entonces hay esta visión pesimista donde la vida se trata de soportar todos los dolores, tener la mayor de las renuncias, hacer grandes ejercicios de ascética para, a partir de ese dolor, digamos, ir depurando en un ejercicio de vaciamiento el alma de toda pasión concupiscente. O sea, es una mezcla entre agustinismo, ideas platónicas, estoicismo, que pues fue una alternativa espiritual muy atractiva, digamos, en estos tiempos de guerra de religión del siglo, de la transición del siglo XVI y el siglo XVII. Port Royal o el movimiento jansenista tiene una importancia enorme, por ejemplo, en lo que después va a ser una propia lectura de la Contrarreforma. De alguna manera también, por ejemplo, ciertos esfuerzos de los jesuitas son para contrarrestar este pesimismo antropológico de Port Royal. Porque en Port Royal, por ejemplo, tenía una reacción muy férrea al papado. Y de hecho, como pasa en nuestro tiempo, la abadía de Port Royal tiene una enorme resistencia al Concilio de Letrán. Lo cual es una cosa
paradójica, ¿no? Porque el Concilio de Letrán y después el Concilio de Trento van a tener definiciones muy precisas en torno al libre arbitrio que no van a aceptar los jansenistas. Aquí, si quieren entrarle al tema, pues hay que revisar la disputa de Auxilis, que es importante, y una lectura que va a ser la gran enemiga de Pascal, que es el famoso molinismo, que es esta lectura de Molinos, un teólogo español. Aquí hay una cosa importante. Está el molinismo y el molinolismo, de Miguel de Molina y de Luis de Molina. El molinolismo es el quietismo, o sea, es la idea de que no tenemos que hacer nada y Dios se encarga de todo, ¿no? Ese es el molinolismo. El molinismo es una postura que podríamos considerar semipelagiana, que considera que los humanos, de alguna manera, a partir de nuestras obras, podemos tener cierto mérito ante Dios y que este mérito que hay en nuestras obras no nos redime per se, pero suma a nuestra redención, ¿no? Y por Royal, Pascal en las provinciales, que son unas cartas que él escribe contra los jesuitas, que eran de alguna manera, yo siempre pensé que aquí hay un tema, yo creo que no es tan evidente que hubiera tanta influencia del molinismo como algunas lecturas lo han presentado, pero él objeta a los jesuitas que ellos están olvidando el tema de la concupiscencia, están olvidando el tema de la resistencia humana a la gracia y también el tema de que pues toda obra humana siempre tiene cierto grado de concupiscencia y que por lo tanto ninguna obra humana es, digamos, digna de mérito. Estos temas que lógicamente se van a ir arreglando. O sea, si revisamos hoy el magisterio, sabemos que las obras no son mérito nuestro, pero nuestras obras buenas son mérito de Dios en último término, porque nuestras obras buenas son expresión de la gracia que recibimos, que esa es un poco la resolución de la disputa de Auxilis en torno al tema de la libertad y la naturaleza humana en su relación con el pecado. Entonces Pascal, digamos, tiene este pretito en el arroz, aunque una de las provinciales dice que él está solo, que él no es por Royal, que pues le ha causado un enorme mal y cierta difamación. Esa es una resistencia importante, digamos, para que Pascal no esté en el canon de los clásicos católicos, digámoslo así. Sí, bueno, Pascal conoció el jansenismo a partir de dos hermanos, los hermanos de Shams, que cuidaron a Etienne, a su papá, cuando tuvo una fractura, si no me equivoco, en una pierna. Entonces, estos hermanos acogieron a Etienne y lo cuidaron con una caridad llena de detalles. Y en las tardes, cuando ellos cuidaban al papá de Blaise, pues platicaban uno sobre su gusto por San Agustín y ellos fueron los que le presentaron las obras de Cornelius Jansenius Yprensis, ¿verdad? Este obispo de Ypres que había escrito justamente el Agustinus. Ahora bien, hay que también reivindicar un poquito a San Agustín, digo, para que no quede tan apedreado el día de hoy. En realidad fue pues la gran síntesis de pensamiento, la primera, yo creo, no sé si estás de acuerdo, José Miguel, la primera gran síntesis de pensamiento cristiano con la filosofía, con un platonismo, es cierto, pero es tan vasta su obra que para hacerse una idea buena y equilibrada hay que leerla en su conjunto. Obviamente también fue un autor que tuvo sus etapas y que también tuvo sus combates en un momento, ¿no? Entonces siempre que escribes con un ánimo bélico, puedes enfatizar o subrayar algunos aspectos de la doctrina que pueden prestarse pues sí, a que digas alguna o que resbales por ahí
en la correcta, en la sana doctrina, ¿no? Pero entonces yo traía a colación este tema de los hermanos de Shams porque para Pascal este jansenismo no fue primero un ejercicio intelectual, primero fue un testimonio también, ¿no? El testimonio de estos jóvenes que siguiendo a este obispo en cuanto a su fe y a sus estudios, pues realizaron o practicaron una obra de caridad muy fuerte hacia el Papa de Blesse. Después ese monasterio ahí en Port Royal acogió a la hermana de Blesse, a Jacqueline. Entonces, el lazo afectivo que tenía Pascal con el jansenismo, primero fue afectivo, perdón por la redundancia, que intelectual. Pero obviamente también hay que encuadrar ese hecho en la espiritualidad que se estaba viviendo en esta época de la era moderna. Estamos pasando el Renacimiento, está el auge de muchas congregaciones religiosas y movimientos que como actualmente también surgen, tú lo dijiste muy bien, José Miguel, algunos movimientos que buscan una especie de vivencia pura dentro de la fe en épocas de cambios, que llegan a enfatizar ciertas tradiciones o cierto celo hacia un modo rígido de vivir. Esto les pasó aquí a los de Port Royal. Eh, y claro, por mencionar ejemplos, para poder comulgar, como bien lo dijiste, pues tienes que hacer toda una serie cumplir una serie de requisitos, de hacer un retiro, de estar en gracia por varios días, de tener ayuno, más de 24 horas, seguro más de un día. O sea, había muchos requisitos en el trato con la Eucaristía, por mencionar uno de los aspectos. Ahora hay una cosa que si empezamos a acabar un poquito, a mí hay una cosa que me llama la atención de Port Royal. La abadesa es Angélique Arnauld, hermana de Antoine Arnauld, uno de los grandes promotores del jansenismo, pero en su dirección espiritual y en su consejería espiritual se ayudó de San Francisco de Sales. Ahora, San Francisco de Sales produjo o ayudó también en su camino espiritual a Santa Juana de Chantal. Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es que él haya ayudado, por un lado, a emerger a una Juana de Chantal y también haya aconsejado a Angélique Arnauld? Creo que esta disputa del jansenismo con los jesuitas, en ese momento faltó una autoridad conciliadora, es decir, creció la disputa con las provinciales de Pascal. Además, se hizo como que el chisme de la ciudad, todo el mundo estaba ávido a que salieran nuevas cartas. Se las conseguían al principio así medio de forma clandestina, después una imprenta las empezó a vender, porque todo el mundo quería ver qué se respondían este autor anónimo de las cartas provinciales y el provincial, a ver cómo, de los jesuitas, a ver ahora qué se acusaban, de qué se peleaban. Algunas personas, algunos estudiosos dicen que el obispo que condenó al Agustinus puso en el Agustinus algunas fórmulas o alguna forma de decir ciertas cosas que no estaban del todo dichas así en el Agustinus. El mismo Pascal también, en represalia quizá o en esta polémica exagerada, también hace algunas falacias en las provinciales, acusando a los jesuitas de cosas que no precisamente habían dicho también ellos, ¿no? Entonces, esta polémica
tuvo una argumentación, yo creo que se salió un poco de control y que llevó a que se generaran condenas. No hubo pues una autoridad que les dijera, a ver, basta, ¿no? O sea, como que no hubo esa habilidad de resolución del conflicto. Es mi impresión, no sé si están de acuerdo. Sí, y justo el Papa, que de hecho es jesuita, y y justo remarcó que todo lo que decía, por ejemplo, lo de la predestinación de San Agustín, que decía que pues sí, Pascal no está en lo correcto en esto. Y creo que el Papa justo remarca que lo que hay que tomar en cuenta es la intención de Pascal en ese momento. O sea, que no era en sí, por decirlo así, la heterodoxia o o contradecir a la iglesia, sino que genuinamente estaba intentando combatir lo que él percibía como un pelagianismo de los jesuitas molinistas. En su momento fue amigo de San Agustín, entonces también Pascal también traía por ahí esa vena. Sí, exacto. Y bueno, también creo que es el contexto teológico. O sea, por un lado están, digamos, estas visiones racionalistas, muy formalistas y de alguna manera promovidas por los jesuitas. Y por otro lado, pues están las visiones protestantes, en caso francesas, hugonotes, ¿no? Que exaltan mucho el tema de la predestinación y demás. Y por otro también está esta línea libertina, eh, que viene, digamos, a partir de un naturalismo a negar los aspectos místicos del cristianismo. Y yo creo que también con Pascal, como dice Leon Brunswick en su libro Descartes y Pascal, Lectores de Montaigne, al igual que con Descartes, es muy importante superar el tema del escepticismo. Aquí quizás hay que hablar un poco de Montaigne. Montaigne es un neopirrónico, un neoescéptico, que a partir de la negación del conocimiento racional de cualquier, digamos, principio metafísico, concluye que solamente podemos llegar a Dios por la fe y la escritura. Entonces es un fideísmo en último término. Y Pascal no queda satisfecho con ello, porque se da cuenta de que si queremos responder con rigor a la realidad, tenemos que preguntarnos sobre el ser de la realidad. El tema es justo lo que hemos estado mencionando todo el tiempo, cómo la gran pregunta no se puede responder a partir de estas dimensiones, digamos, encerradas en las ideas y que son injustas con la realidad. El Papa lo dice en la Carta Apostólica, a partir de otro principio de Evangelii Gaudium, del todo supera la parte. O sea, en geometría queda muy claro esta proporción del todo a la parte, ¿no? O sea, tú no puedes abarcar desde un ángulo una figura completa. Y Pascal creo que él en su vida espiritual se da cuenta de esto. Él se sabe parte, pero una parte que puede de alguna manera limitada dar cuenta del todo. Estas antinomias es algo que constantemente aparecen, por ejemplo, en los pensamientos de Pascal, ¿no? Este famoso, por ejemplo, de el hombre navega entre el ángel y la bestia. O la que dice, ¿no? Ni la más, estoy parafraseando, ni la más perfecta de las bellezas naturales podrán emitir un pensamiento, pero el hombre es tan frágil como una caña. O sea, hay esta contemplación permanente, me parece, de esta relación humana con el creador que siempre concluye en esta, voy a usar una expresión muy de Yusani, en esta desproporcionalidad que nos lleva al sentido religioso, que es la posibilidad de la trascendencia, que es lo que él encontraba que no se daba, por ejemplo, en estas visiones racionalistas. Entonces, Port Royal, por eso es atractivo. El Agustinus de Jansenio también es interesante porque él recupera el tema de la gracia, quizás de una manera exagerada, de una manera exagerada, fue condenado la obra de Jansenio,
pero que, pues sí, hay que ser honestos. O sea, en el jesuitismo, esta visión molinista, pues sí había cierta tendencia pelagiana. De hecho, no sé si ustedes han escuchado esto que se le atribuye a San Ignacio, que San Ignacio no dice de algo así como de rezando y con el mazo dando, o de, ¿cómo es el otro? Algo así como, que es una, de hecho, Borghese en la biografía del Papa lo cita de manera correcta, pero mucha gente dice algo así como de, eh, reza como si todo dependiera de ti, espéralo todo, no, trabájalo todo como si todo dependiera de Dios, ¿no? Que es inversa a la fórmula que Papa Lepe es la original, ¿no? Y que pues eso hace como concluir que siempre en nuestras obras podríamos tener cierto mérito y que San Agustín pues ya en las polémicas contra Pelagio pues había expresado por qué estas visiones sobre el mérito son incorrectas, ¿no? Eh, y bueno, es un espíritu epocal, o sea, es el tema de la evangelización, conquista de América, es el tema de las guerras de religión, es el tema de la fundamentación de una nueva ciencia que nos lleve a un desarrollo de la tecnología, etcétera. Entonces parecería pues que los esfuerzos humanos tienen un mérito de suyo. Esto es muy importante porque si leemos qué va a venir después en la historia de las ideas, esto es el germen de lo que conocemos hoy como ilustración. La ilustración, pues, es esta expresión de un pelagianismo cultural donde consideramos que a partir de la ciencia que se convierte en técnica, salvaremos el mundo, salvaremos la realidad y nosotros mismos ahí nos salvaremos. Aquí quizás otra capsulita filosófica. Por ejemplo, Hegel, que yo creo que es el gran heredero de todas estas lecturas, va a considerar que el cristianismo es precisamente esto, ¿no? El cristianismo es la verdad itinerante que a partir de su desmisterización va a conducir a una redención a partir de la razón misma, que yo creo que es justo el abuso que Pascal veía como un gran riesgo al confiarnos demasiado en estas cuestiones formales y olvidar su sentido metafísico, digamos, no encarnado, y que esto necesariamente tiene que pasar por la persona de Cristo, que esto es pues teología pura y dura, ¿no? Yo creo que, como con muchas cosas que el Papa suele presentarnos, esta es una reivindicación ya, digamos, que los papeles adquirieron suficiente polvo y que podemos leer con cierta distancia histórica las razones que llevaron a estos hombres a confiar e internarse, digamos, en Port Royal. Sí, hubo varias personas que se acercaron al monasterio sin ingresar, a los que se les conocía como los solitarios o los solitarios de Port Royal. El mismo Pascal, digamos, por su cercanía a este monasterio. Hacia el final de su vida también él escribió otros tratados muy bonitos. Escribió un documento sobre la educación porque inició con estos solitarios a dar clases, a formar, a formar jovencitos. Escribió estos discursos sobre la condición de los grandes, por ejemplo, donde hablaba de un método pedagógico, ¿no? Y bueno, después, como decía Bruno, pues la enfermedad empezó a crecer y empezó a caer más constantemente en postración, en cama. Y ahí escribió otro documento bellísimo que es la oración para el buen uso de las enfermedades, que fue ya uno de sus últimos escritos. Y yo creo que ahí es, retomando el tema, ahí es donde empezó a vivir un cristianismo también muy elevado, conociendo a Jesucristo a través del sufrimiento, del dolor, del sufrimiento que él experimentaba. Justamente en una provincial, me parece que es la 17, tiene esta afirmación tan profunda y tan triste, vamos a decir, que resalta el teólogo Hans Urs von Balthasar,
Ya esta frase que ya mencionabas, José Miguel, cuando dice Je suis seul, ¿no? Yo estoy solo, yo no soy de Port Royal. Y pues es que quizá también era un poquito el revelar el sentimiento que había en su corazón en sus momentos de enfermedad. Ah, ya había muerto Etienne, él prácticamente no convivió mucho con su mamá. Jacqueline estaba en el monasterio. Gilbert, su hermana, pues fue la que un poquito reclamó su presencia y se lo llevó a su casa para tratar de atenderlo durante su enfermedad. Bless, ya con esta edad de 39 años, ya en una convalecencia fuerte, él pidió que lo trasladaran a un hospital para gente pobre porque él quería morir como uno de sus hermanos más pobres. Obviamente Gilbert y el médico que lo atendía no se lo permitieron, pero Pascal pidió que entonces trajeran a uno de esos internos desde ese hospital para gente pobre, que lo trajeran a la casa donde él se encontraba y que lo recostaran en una cama igual a la de él y que lo trataran con la misma deferencia, detalles y atenciones que lo trataban a él. Este episodio fue muy bonito y de hecho antes de morir pidió que lo bajaran de la cama para morir en el suelo como un pobre más. Para este tiempo, el autor de las provinciales ya estaba acusado formalmente en la iglesia, ya estaba censurado, vamos a decirlo así, eh, aunque no se sabía que era Blaise Pascal. Eh, Sin embargo, él pidió recibir el viático, pidió la comunión después de una fortísima convulsión que le dio, y su hermana hizo lo posible para contactar al párroco. El párroco no pudo ir esa noche y Pascal se encontraba prácticamente doblado de dolor en una convulsión muy fuerte, aunque al día siguiente logró asistir el párroco eh, y durante la visita del párroco, Pascal, digamos, tuvo un episodio de cierta estabilidad que interrumpió esa convulsión eh, y luego recibió el viático. También el sacerdote, como era de costumbre, como quizá, bueno, ciertamente a veces se hace, ¿no? Le pidió como que confesara los misterios de la fe y Pascal le dijo al párroco, sí, 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 señor, creo todo lo que usted me ha dicho de corazón, no creo todo eso de corazón. El testimonio de este sacerdote es que en ese momento pues le dio la Eucaristía y la extremaunción también, que Pascal estaba conmovido hasta las lágrimas y en un momento exclamó que Dios no me abandone jamás y en ese momento pues se apagó, ¿verdad? Este sacerdote Beurrier, no sé cómo es, perdón nuevamente por la pronunciación, dio testimonio de que Pascal murió con sentimientos absolutamente ortodoxos, sometido plenamente a la Iglesia y a nuestro Santo Padre, el Papa, escribió este sacerdote, eh, pues afirmando que Pascal no moría fuera de la fe, ¿no? Que él aceptaba los misterios de la fe tal como los enseña la Iglesia y que estaba dispuesto a retractarse si hubiese dicho algo fuera del magisterio, ¿no? Me parece que eso es un punto que es muy importante y muy diferente a otros personajes que han caído en errores teológicos o que han caído en diferentes de estas propuestas, digamos, heterodoxas, ¿no? Que la docilidad
para retractarse, y me gusta que lo menciona el Papa igual en esta carta. Dice: su obra luminosa y los ejemplos de su vida tan profundamente sumergida en Jesucristo nos pueden ayudar a seguir hasta el final el camino de la verdad, la conversión y la caridad, ¿no? También menciona que moría como un niño, ¿no? Con la sencillez de un niño. Y creo que esto se me hace súper fuerte, que una persona tan brillante, que desde niño había sido un genio, que tuvo tantas aportaciones a la filosofía, a la teología, a las matemáticas, a la física, a tantas áreas del conocimiento, muriera con la sencillez de un niño, ¿no? Y con un espíritu de verdad, conversión y caridad hasta el final, ¿no? En el memorial lo había escrito, había puesto sumisión total a mi director, ¿no? Esto quiere decir que él él llevaba dirección espiritual, lo aconsejaba seguramente algún sacerdote por royal, por desgracia, pero él demostraba esa sumisión a la autoridad. En ese momento, pues él sentía que estaba defendiendo una verdad teológica, por eso siguió hasta el final, empleando todas las herramientas que tenía, una lógica infalible, certera, una argumentación literaria pues bella, ¿no? Bien trabajada desde pequeño, una cierta ironía, el empleo también un poco de la sátira, ¿no? Al burlarse de las posturas teológicas contrarias, pero pues siempre con esta búsqueda, ¿no? Muy a conciencia. Yo creo que eso es lo rescatable. En su conciencia él estaba buscando un bien, ¿no? Y estaba empleando las herramientas que tenía para buscarlo. Y yo creo que como el Papa lo presenta en la Carta Apostólica, pues Pascal es un enamorado de Cristo, creo que eso es innegable, ¿no? Y es profundamente humano al expresar pues esta alegría, como lo dice en el memorial, que surge del encuentro con Cristo, ¿no? Y cómo todo es nuevo, digamos, aquí jugando un poco con el tema jesuítico, como nos dice San Ignacio en la Consolación para alcanzar amor, cuando vemos la huella de Dios en la realidad, vemos cómo nos lleva de la mano, ¿no? Yo creo que Pascal en este sentido sin duda es un testigo del Evangelio y que es un gran maestro, no solamente por sus aportes filosóficos, matemáticos, teológicos, físicos, sino, como decía el Padre Salvador, en la ciencia de la cruz y en el seguimiento que los cristianos tenemos reverente ante el misterio, que yo creo que pues no hay mayor misterio que el sabernos partícipes de este Dios creador que no creó y se fue, sino este Dios creador que está con nosotros y es providente y nos auxilia con su gracia. Murió de una manera pues santa, vamos a decirlo así, o sea, tuvo una muerte con una experiencia muy profunda de fe, afirmando, como ya les decía, las verdades de la Iglesia. Tanto así que pues muchos de los que somos sus lectores, a los que nos ha gustado su biografía, pues siempre nos preguntamos por qué no habría avanzado una causa, ¿no? de beatificación, al menos para el reconocer sus virtudes, el denominarlo al menos siervo de Dios. Es claro que la Iglesia no podía dar un espaldarazo, al jansenismo. Ese era el riesgo, ¿no? Que a lo mejor al hacerlo una figura de culto, se entendiera que las posturas del jansenismo eran las correctas. Quizá es todavía un poquito el lastre que él carga.
aunque en una entrevista del 2017 al periodista Eugenius Scalfari, en la que este periodista le preguntó a Papa Francisco si no considera que Blas Pascal pues era una figura destacable por todas las cosas que ya hemos dicho, pero sobre todo en su experiencia de fe y en su honestidad en buscar a Dios. Y Francisco le respondió muy claro, le dijo, usted, querido amigo, en esto tiene perfectamente la razón. También yo pienso que merece la beatificación y me reservo a instruir la práctica necesaria y pedir el parecer de los órganos vaticanos que se encargan de tales cuestiones, junto con mi personal parecer que es de positivo convencimiento. A mí esto que dijo en el 2017 en su momento me llenó de alegría. No me imaginaba como ustedes lo han dicho, que iba a sacar esta carta tan bella. Pero bueno, pues me parece muy curioso que el primer papa jesuita rehabilite ahora con esta carta a Pascal y haya mencionado que a su parecer merecería, perdón, la beatificación. Bueno, y qué gesto este de la beatificación. O sea, creo que el tema de Pascal sería otro ejemplo más de estos testigos del Evangelio, enamorados de Cristo, que no solamente nos hablaron con su obra, sino también con su sumisión al Evangelio y que han sido reivindicados, como yo lo digo, como por ejemplo pues el caso de Rosmini, ¿no? Que también pues, después fue rehabilitado y hoy es beato, y que sin duda pues son parte también del tesoro espiritual de la Iglesia Católica. Entonces, pues yo creo que una gran virtud que yo encuentro en Sublimitas et Miseria Hominis, pues es precisamente enfatizar en este tema de la grandeza y miseria del hombre. La miseria por su fragilidad, por su debilidad, por su vulnerabilidad, por su condición mortal, y su grandeza por ser imagen de Dios, por estar justificado en Cristo, y pues por todas estas condiciones que sin duda muestran que somos privilegiados en la jerarquía de seres, ¿no? Y por algo, pues, Cristo se encarnó en nuestra condición y pues la imagen y semejanza que tenemos con el Creador nos da un lugar importante y creo que Pascal precisamente enfatiza en todas estas cuestiones y pues es, creo siempre, un gran deleite para el espíritu aproximarnos a estos personajes fascinantes, ¿no? O sea, parece un personaje de ficción, o sea, un niño que a los 12 años escribe el Tratado sobre las Cónicas, que maravilla a todos y que muere de una manera santa a los 39 años. Pues es una historia que podría ser una película. De hecho, yo no sé si hay películas sobre Pascal. Hay una película muy bonita francesa que relata su vida. Sí, es una vida muy fílmica. Así es, y fíjate qué maravilla habrá sido cuando van buscando entre sus escritos, entre sus obras que deja póstumas, que hayan encontrado de repente un hilo de estambre que tenía pinchados varios papelitos, varias hojas, donde estaban reflexiones interesantísimas sobre temas de fe, de milagros, y dan con la cuenta que esta era la obra que ya había comentado con varios amigos que intentaba hacer, que era una apología de la religión católica para los hombres de su tiempo, obra que nunca pudo completar y que es la que pues tristemente conocemos con el título de Pensamientos, porque creo que ese título a Pascal le hubiera sido aberrante en realidad, porque es quizá de las cosas que le hicieron mala fama, porque Pensamientos suena como a frasecitas, ¿no? Como a frases
eh, poética solamente y que ha contribuido a que se cite pues tan mal, ¿no? Todo mundo cita esta de el corazón tiene razones que la razón no comprende, pero la citan así nada más y la frase toda está es en un contexto, en una profundidad que le da mayor sentido. La misma frase de la caña. eh, Pascal tiene muchos pensamientos complejos que si queremos extraer solamente una frase que suene bonito, lo descontextualizamos en toda esta obra que quería ser una gran apología, una gran explicación del cristianismo para el hombre moderno y que por desgracia pues es una de las más grandes obras jamás completadas, porque después esos fragmentos que encontraron, eh, pues incluso el orden en el que los han ido publicando varía mucho. Y le da diferentes sentidos a a la obra, porque Pascal pues no dejó un orden, el único orden en el que le pudieron dar era el de cómo estaban cosidos, no cómo estaban unidos por ese hilo, por ese estambre. Así que pues Los Pensamientos es una obra póstuma. Sí, en este sentido sí. Sí, y trabajo del editor, ¿no? O sea, en este sentido, Pascal es un gran misterio y como que lo mencionaste, a mí me fascina esta historia del memorial, como este texto cosido en la solapa del abrigo de Pascal que cuentan, ¿no? Que al parecer cuando iba de abrigo descosía el texto y lo volvía a coser. Es sin duda un personaje fascinante. Bueno, pues si quieren, para ir terminando el capítulo, pues vamos a la sección de recomendaciones. Si quieren, comienzo yo. Yo he leído, la verdad, poco sobre trabajos al respecto de Pascal, porque hay uno que desde la primera vez que lo leí me atrapó muchísimo y que por cierto se escribió a propósito de los 300 años del natalicio de Pascal. O sea, este texto se escribió exactamente hace 100 años. Este texto se llama La noche de Getsemaní, de Lev Shestov. Lev Shestov es de estos filósofos que están en el libro de los autores olvidados, ruso, avecinado en Francia, que estudió sobre muchas cosas y que creo que tiene una lectura muy profunda, haciendo y constantemente haciendo analogías entre el pasaje del Evangelio de la noche de Getsemaní, de la agonía de nuestro Señor, con la lectura que tiene Pascal del cristianismo, que para Shestov es una lectura de un Cristo agonizante que no dejará de agonizar hasta que quede redimido el mundo por la cruz. Entonces esta obra es difícil de encontrar, yo creo ya el libro, no sé si está reeditada, yo la he leído en francés nada más y en esos libros digitales que luego uno se encuentra en archive.org, pero vale muchísimo la pena. Es En la noche de Getsemaní, de Lev Shestov. Yo les quiero recomendar dos cosas. Una que seguramente todos aquí han leído y seguramente todos los que van a escuchar el podcast han leído, pero que pues releer Evangelii Gaudium y y Gaudete et Exultate. Creo que eso es muy importante ahorita, especialmente Gaudete. Pero también un libro que tengo justo aquí en la mano y que es muy interesante porque expone mucho de las ideas filosóficas que dijimos y de por decirlo así, deseo de mística de personas, de personajes científicos. Es un libro que se llama Cuestiones Cuánticas, que es que es una compilación de escritos místicos de los fundadores de la física cuántica. Entonces está muy interesante. Y el prefacio habla mucho de lo que hablamos nosotros, de esta distinción entre, por decirlo, y esta separación entre por decirlo así, la física, bueno, la religión y la ciencia, pero de cómo uno juega con el otro y de cómo, por decirlo así, solo la contemplación
de un físico o de un científico solo puede ser genuina cuando tienen un encuentro genuino con Dios, no de cierta manera simplemente una intelectualización de Dios. Yo no planeaba recomendar esto, pero ahorita que estábamos platicando pensaba mucho en los primeros como 3 o 4 capítulos del libro de Ben-Hur. El libro de Ben-Hur, la verdad, a mí no me gusta. Es de las pocas ocasiones en donde yo voy a decir que la película es mejor que el libro, pero la película de los 50, la nueva está malísima. Pero la película con Charlton Heston, lo máximo. El libro me decepcionó horriblemente, o sea, lo compré porque llevo viendo la película desde que estaba chiquita y la pasaban en el Canal 5 y y encontré el libro en una librería de viejo, lo compré y bien emocionada, malísimo. Pero los 3 primeros capítulos son buenísimos porque cuenta como los 3 sabios de Oriente se encuentran en el desierto y empiezan a contar su experiencia de Dios y de por qué están yendo a ver al niño que van a hacer, ¿no? Entonces, ahorita que estábamos platicando, me recordaba mucho todo lo que hemos comentado, como a estos 3 primeros capítulos en donde están contando así cómo pues estaban buscando con su inteligencia y con su razón y en sus diferentes credos, ¿no? O sea, ponen a uno como griego, a otro como de la India y a otro como egipcio, me parece, ¿no? Y entonces así como en sus diferentes ramas científicas y todo, y que al final, o sea, es un encuentro auténtico que los motiva a ponerse en camino a buscar el encuentro ya con la persona de carne y hueso, ¿no? Entonces, la verdad, el libro en general no lo recomiendo, la película sí, pero los 3 primeros capítulos son 3 o 4 capítulos donde ellos como que exponen sus motivos para estar buscando a Jesús, buenísimos. Muy bien, pues obviando que la recomendación central de este podcast sería que lean la carta de Papa Francisco sobre el 4º centenario de Blas Pascal, Sublimitas et Miseria Hominis, pues a quien quiera, a lo mejor quien no conozca a Pascal, una buena biografía breve pero muy disfrutada es de Editorial Palabra, del biógrafo historiador Yves Chiron. Se escribe Yves Chiron, la verdad, se escribe con Y, Yves Chiron. Se llama Pascal, el sabio, el creyente. Es una biografía muy, muy agradable, muy fácil de leer y que te da un panorama pues amplio de la vida de Blas Pascal, Y otra recomendación que haría, en la obra de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, así como mucha gente dice que Alexei, Alyosha, estaría inspirado en Vladimir Soloviev. Alexei, Alyosha es el héroe de los hermanos Karamazov, ¿verdad? Así dicen que también probablemente Iván Fyodorovich Karamazov, el hermano, el que es más racionalista y que es más ateo, estaría remotamente inspirado en Blas Pascal, al menos sería el gemelo malo, ¿verdad? Pero bueno, Dostoyevsky puso en él ese capítulo bellísimo que es el poema del Gran Inquisidor y que yo creo que es el escrito central del libro y por mucho será de los escritos más bellos de la literatura universal, me atrevería a decir. Pero bueno, pues podría leerse este capítulo o toda la obra pensando en que quizá Iván Fyodorovich Karamazov es el gemelo malo de Blas Pascal. Me encanta el gemelo malo, así. Se oye muy ad hoc para tantas películas y así que hay últimamente, ¿no? Así de multiversos y tal. Sería el gemelo malo del universo alternativo de Dostoyevsky, de Blas Pascal. Pues si quieren, aquí terminamos con este densísimo episodio. Oye, sí. Que, bueno, aquí con el tema de la densidad, muy a propósito de Pascal. Creo que, bueno, nuestra audiencia se llevará algo de este episodio.
lean las Sublimitas et Miseria Hominis. Lo va a decir mejor que nosotros seguramente. Y bueno, pues creo que no hay más que decir. Solo agradecerle a Bruno por su presencia ya en mi podcast. Y pues agradecerles al Padre Salvador y a Marta y pues a ustedes, porque llegaron a esta parte del capítulo. Es que creo que, pues, no sé, algo decimos que puede ser interesante. Pues que estén muy bien y nos vemos pronto en la Conjura de los Estudios. Hasta luego. Esperemos que se den pasitos para la beatificación de Blas Pascal. Bueno, a mí me encantaría, la verdad. Y a mí también, la verdad. Y pues, como dice la apuesta de Pascal, bueno, el argumento para la existencia de Dios, que sea la apuesta de Pascal, apuesten a ganarlo todo. Eso es lo que yo me llevaría de aquí. Apuesten a ganarlo todo.